Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos. En los próximos minutos analizaremos el tema del espionaje del caso Pegasus. Lo haremos con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, también escritor y periodista de fondo. Raúl, es un verdadero privilegio. Muchas gracias. El privilegio es mío, me da mucho gusto conversar contigo, Jorge. ¿Qué tal? Gracias. Tu valoración, Raúl, ¿qué tanta trascendencia tiene este asunto del caso Pegasus? Y si nos debemos ocupar solamente de Pegasus o el tema del espionaje lo rebasa con mucho este malware israelí. Bueno, yo creo que el problema de fondo es ese, la costumbre reiterada y por lo visto intensiva del Estado mexicano para espiar no a delincuentes, sino a sus rivales políticos, a gente de interés público. En México, desde hace décadas, Jorge, tú lo sabes muy bien, hemos sospechado, hemos sabido que hay espionaje, primero telefónico, luego de otro tipo de comunicaciones, como estas de carácter digital inclusive. Pero la confirmación, como ha ocurrido ahora a partir de la filtración de una enorme cantidad de números telefónicos que manejaba la empresa israelí encargada de este software Pegasus, la confirmación de, de que este programa de cómputo se utiliza para espiar en México. Es un programa de cómputo que ha sido comprado por el gobierno mexicano, pero que se utiliza, insisto, no para monitorear delincuentes, sino ciudadanos de muy diversas actividades. Yo creo que es un asunto político importante. Es tan relevante el espionaje político en México que los mismos datos de esta lista de Pegasus nos permiten enfatizarlo. Según se dice, esta lista que fue filtrada, no sé cómo, a varios medios internacionales, a The Guardian, a Le Monde, en el caso de México, esta investigación la han compartido el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso. Esta lista tiene 50,000 números telefónicos, según dicen. De esos 50,000, casi la tercera parte, 15,000, son números mexicanos. Es decir, no hay gobierno en el mundo que use de manera tan frecuente y tan masiva este software de espionaje, y tan solo eso tendría que ser un dato que alertara acerca de prácticas que ha tenido en el pasado reciente el gobierno mexicano. Estamos hablando de espionaje entre el año 2016 y 2017, pero que no tenemos ninguna confirmación de que ya haya terminado. Por otro lado, Raúl, diversos periodistas, puedo mencionar algunos, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Javier Tejado, Mario Maldonado, entre los que tengo en la memoria, han denunciado de junio pasado a la fecha que han sido que son objeto de espionaje por parte del actual gobierno. Y la administración actual, que encabeza el presidente López Obrador, dice que no es cierto. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, aquí hay dos versiones. Me inquieta sobre todo el hecho de que la denuncia de algunos de estos conocidísimos comunicadores no esté apuntalada con documentos. Yo sé que es muy difícil probar que te están espiando. Los que tienen que probar que no te espían son las autoridades del gobierno, que son las que manejan este tipo de programas informáticos. No sé sinceramente a partir de qué evidencias Javier Tejado, que fue quien empezó con esta campaña, sostiene que él y otros, muchos, otros varios, son espiados. Uno supondría que sí, porque ha sido la costumbre del gobierno durante mucho tiempo, y el CISEN, el viejo Centro de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación, ahí sigue funcionando, cambió de adscripción, pero no desapareció. Las instalaciones siguen operando, los programas informáticos para monitorear, como se dice de manera elegante, para espiar a los ciudadanos se siguen empleando, pero por desgracia esta denuncia no está acompañada por datos duros. En cambio, el asunto del cual hablábamos hace un momento, el del uso del software Pegasus hace algunos años, sí parece estar comprobado. Los periodistas de varios
medios internacionales que examinaron algunos teléfonos celulares cuyos números estaban inventariados en esta gran lista, encontraron que había rastros del software Pegasus y así se comprueba que en México se espía de manera masiva o se ha espiado hasta hace poco. ¿Qué ocurre en este gobierno? Pues el presidente del observador dice que, que no hay tal espionaje, hay quienes dicen que sí. Yo creo que este es un asunto de tanta importancia que tendría que ser indagado, por supuesto, por la Fiscalía General de la República, pero en vista de la débil independencia, lo quiero decir de manera elegante también, que tiene esta fiscalía, creo que es un tema que tendría que ser indagado por otras instancias del Estado mexicano. ¿Por qué no una comisión plural del Congreso, por ejemplo, se encarga de revisar qué ocurre realmente en el acecho telefónico e informático a los ciudadanos? Creo que esta es la única manera de dar garantía de que esas prácticas son realmente del pasado y de que no se están reanimando ahora. Ahora bien, estamos hablando de espionaje a cargo del gobierno federal. Este tipo de programas puede ser adquirido por gobiernos estatales y otro tipo de programas, porque la empresa que fabrica Pegasus dice que solo vende a agencias de inteligencia de estados y a gobiernos, pero hay otras empresas que venden otros programas informáticos de tal suerte que hoy el espionaje está, pues está desatado, es una práctica que funciona por parte de grupos parapolicíacos, por parte de grupos privados, por parte incluso a veces de medios de comunicación. Creo que es un asunto mayúsculo y no basta con suponer de manera entre resignada y cínica que a todos nos espían y tener precaución cada vez que conversamos por teléfono con cualquier persona. Es muy importante para la vida democrática de México, si es que llegamos, si es que queremos que llegue a ser tal cosa, que haya una revisión profunda del asunto del espionaje telefónico. No es un tema anecdótico, es un tema que tiene que ver con la confianza que nos tenemos y sobre todo con la manera como se cumple o no con las reglas para la justicia en nuestro país. No hacerlo, y con esto concluyo, Raúl, no hacerlo pondría en riesgo, lo pregunto pues, con signos de interrogación, pondría en riesgo el futuro de la democracia mexicana. Que está en riesgo por muchísimas cosas, por desgracia, pero sí, yo creo que uno de los requisitos de la democracia es tener la certeza de que el espionaje telefónico solamente se aplica por instrucción judicial y en casos excepcionales. Algo que ocurre con mucha frecuencia, Jorge, es que el espionaje se ha vuelto tan frecuente en nuestra vida pública que incluso lo festejamos. ¿Cuántas veces no nos regocijamos ante la publicación de transcripciones de conversaciones telefónicas o la grabación de personas, la grabación subrepticia, digamos, ha sido muy útil para develar abusos de funcionarios públicos, sobornos, tráfico de influencias, pero es un delito. Y yo creo que cada vez que un medio de comunicación publica transcripciones o imágenes de un asunto que ha sido resultado de espionaje, hay que aclarar que esa es una práctica ilegal independientemente de que sirva para registrar otro tipo de ilegalidades. Raúl, siempre muy enriquecedor platicar contigo. Muchísimas gracias. Ojalá que de vez en vez lo podamos hacer sin abusar de tu agenda de trabajo. Jorge, me da gusto que me cuentes entre las voces críticas que comparecen en ese espacio. Gracias por interesarte en esos puntos de vista. Gracias a ti.